Ya, buen día, vamos a presentar el laboratorio 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Bueno, vamos a empezar con el experimento uno, que es el lanzador de anillos. Hemos lanzado tres anillos, un anillo de aluminio, un anillo de cobre, y bueno, vemos que en presencia de la barra de hierro, el anillo de cobre es lanzado con una mayor velocidad que el anillo de aluminio. Cuando se lanza el anillo de aluminio sin presencia de la barra de hierro, pues este sale con una menor velocidad que en el primer caso. Y por último, cuando lanzamos el anillo de aluminio partido sin la presencia de barra de hierro, pues este simplemente no logra ser disparado. El funcionamiento del lanzador se basa en la corriente eléctrica. Cuando este pasa por la bobina, pues se genera un campo magnético externo y en un breve instante de tiempo el flujo magnético aumenta hacia arriba. Por lo tanto, se genera un campo magnético inducido hacia abajo, aplicando la ley de Lenz. Esto forma polos magnéticos de tal manera que el polo norte del anillo y de la bobina estén cerca y se forma una fuerza de repulsión. Esto permite que el anillo salga disparado. Ahora, la barra de hierro permite que la intensidad del campo magnético sea mayor, ya que es un material ferromagnético y también tiene una mayor permeabilidad magnética. Si se fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble de grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Considerando que se le aplica un mismo campo magnético externo, entonces se produciría más corrientes parásitas debido a la geometría del material. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que la fuerza de gravedad va a aumentar debido a que la masa también aumenta. Y esto eh, es en contra de la dirección del movimiento del anillo de cobre. Por lo tanto, el anillo de cobre va a salir disparado con una menor velocidad. Ahora, ¿cómo cambian los resultados con una bobina con un mayor número de vueltas? Esto depende de la expresión matemática y acá en esta fórmula nos dice que a mayor número de vueltas, mayor será el campo magnético generado. Entonces, si hay un campo magnético externo generado, entonces también habrá un campo magnético inducido generado. Esto produce que el anillo salga impulsado con una mayor fuerza. Por lo tanto, sale impulsado con una mayor velocidad. En las conclusiones tenemos que el tipo de material en la que está constituido cada anillo influye mucho en la rapidez con la que éste sale a accionar el lanzador. También la barra de hierro permite el aumento de la intensidad del campo magnético. Y por último, hemos explicado cómo funcionan las lanzadores de anillos basados en la ley de Faraday y en la ley de Lenz. Estos son los objetivos para el experimento 2, el cual consistió en hacer girar un imán sostenido en un alambre frente al área transversal de la bobina. Se observa ahora en nuestro caso que inicialmente el alambre estaba tambaleando en el eje Y. Esto nos trae como consecuencia resultados inesperados más adelante. Se obtiene todo esto graficado en el Logger Pro y nos da un periodo de 0.186 segundos. Los demás datos de acá los usamos para poder calcular la impedancia que nos da algo de 0.9102 ohmios. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Cuando girábamos el imán también estábamos girando las líneas de campo del polo norte y del polo sur frente al área transversal de la bobina, ¿no es así? Y esta entrada y salida de líneas de campo nos producen un campo magnético inducido y el campo magnético inducido también trae como consecuencia corriente inducida. Esto se conoce como ley de Lenz. La ley de Faraday también nos establece que cuando el flujo magnético cambia respecto al tiempo, se produce una fuerza electromotriz. Todo esto viene dado por la ley de la conservación de la energía. Determina el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Sabemos que la velocidad angular es la división de 2pi y el periodo, que para nuestro caso es 0.186. La velocidad angular nos da algo de 33.78 radianes por segundo. Y en el intervalo en el que encontramos el periodo es desde el intervalo 0 hasta el intervalo de 0.186 segundos. Nos propone una función para el flujo magnético, que es campo pico por el coseno y que tiene como argumento la velocidad angular por el tiempo y eso se le multiplica aparte por el área. Ya para hallar el campo magnético pico, bueno, solo hacemos una semidiferencia de los campos magnéticos máximos y mínimos y este valor lo reemplazamos en la función de flujo magnético. También ya tenemos como datos previos la velocidad angular, la reemplazamos y el área solamente calculamos pi por el radio cuadrado y el radio recordemos que es 6 centímetros. Todo esto lo derivamos respecto al tiempo y también después lo multiplicamos por el número de espiras que para nuestro caso es 100. Y ya obtenemos esta función después de derivar. Espera. Y bueno, para nuestro caso también nos piden hallar la corriente pico, ¿no? ¿Qué quiere decir la corriente máxima? Entonces solamente hacemos como que el seno vale 1 y obtenemos la amplitud máxima que podría ser este valor. Y esto se le divide entre la impedancia que es 0.9102 ohmios y nos da un resultado de 0.045 amperios. Y bueno, haciendo un análisis con nuestro trabajo de datos, hacemos una semidiferencia entre la corriente máxima y mínima gracias al Log Pro y nos da algo de 0.044087 amperios. Y ya vemos que está muy similar esta comparación. Quiere decir que vamos por buen camino. Para la pregunta de programación vamos a utilizar la ley de Faraday para la función corriente IT. Para ello utilizaremos el flujo magnético dado por aquella función. Vamos a incluir las librerías.
Vamos a designar nuestras variables y vamos a cargar nuestro txt en datos. Para el primer gráfico obtenemos esto que se asemeja mucho a una sinusoidal, pero vemos ciertos desniveles acá y esto puede afectar mucho al momento de derivar. Por ello, vamos a utilizar este curve fit y vamos a utilizar la función seno ya que se asemeja mucho a una función seno en la gráfica anterior. Designamos nuestros valores, vamos a designar la función seno que está acá y vamos a designar nuestros parámetros también. ¿Cómo designamos nuestros parámetros? Vamos a jugar con ellos, es decir, vamos a cambiar mucho los parámetros para así semejar nuestra gráfica anterior, como sería acá. Obtenemos estos parámetros de acá y lo graficamos. BT contra BFI, y este sería nuestro BFI. Vamos a calcular la corriente inducida. Para ello utilizaremos esta de acá. Y T va a ser igual a menos el número de espiras polares sobre la resistencia por la derivada del campo magnético respecto al tiempo. R lo tomamos como 0,9102, lo que nos salió en el laboratorio. Y NR y el área está dado ya acá también. Vamos a designar B', que sería esto acá. Y vamos a calcular todo por eso acá. Lo que nos quedaría así finalmente la corriente calculada, que sería lo naranja, y la corriente de descenso, que sería lo azul. En conclusión, la rotación del imán cerca de la bobina genera una corriente inducida debido al cambio de flujo magnético validando la ley de Faraday y la ley de Lenz, y la corriente teórica estimada utilizando la ley de Faraday y la ley de Ohm puede diferir de la medida experimentalmente debido a varios factores como la resistencia interna de la bobina, inductancia y pérdidas en el circuito. Eso sería para la parte teórica. Y para la parte de programación, Python es una herramienta útil para simular y visualizar la corriente inducida teórica. Permite ajustar parámetros y ver rápidamente cómo cambian los resultados. Ahora con el experimento número 3, que es el transformador. Bueno, estos son nuestros resultados y las bobinas que hemos usado. Estos son nuestros 4 gráficas con las 4 diferentes tipos de núcleos. Bueno, empezando con la parte del cuestionario, la primera pregunta sería, ¿con cuál de la configuración del núcleo se obtuvieron mejores resultados y por qué? Bueno, al momento de hacer el experimento, el experimento que tuvo un mejor resultado vendría a ser el núcleo en forma de U cerrada, porque se cierra el núcleo del transformador con un material ferromagnético y así no escaparían las líneas de campo magnético, por lo tanto, el flujo magnético aumentaría igual que su fe inducida. En la segunda pregunta que es determina la relación de transformación usando valores de voltaje RMS y compara este resultado con la relación de transformación teórica. Bueno, la relación de transformación teórica equivale el número de vueltas del emanador primario sobre el número de vueltas del emanador secundario, mientras que la relación con transformación experimental sería el voltaje del demanador primario sobre el voltaje del demanador secundario. Bueno, en este caso el BP sería el BIN y el BS sería el BOUT. Bueno, así realizamos nuestros cálculos con el núcleo cerrado, dándonos a entender de que la transformación teórica sería 1 y la transformación experimental sería aproximadamente 1,25. Ya que no son iguales, calculamos el relativo, que sería un 25%. La observación sería de que hay pérdida de energía en el transformador, como la pérdida de estéresis o de pérdida de corrientes parasitarias, y este podría ser el causante por la cual el valor experimental y el teórico variarían. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el voltaje pico o el voltaje RMS? Bueno, utilizando diferentes tipos de cálculos, llegamos a la conclusión de que el Lawyer Pro es un análisis de cada uno de los voltajes. O sea, por lo tanto, nos dará un valor máximo absoluto, mientras que en el voltaje del RMS, calculado por el multímetro, sería una medida efectiva para calcular potencia en los circuitos de corriente alterna. Entonces, el voltaje RMS, usando la fórmula que pueden apreciar, sería raíz de 2 veces menor el voltaje pico. Y por último, sería determinar la relación del transformador y comparar los resultados con la relación de transformación teórico. Bueno, hemos utilizado cuatro tipos de combinaciones de número de vueltas, que sería 3200, 800, 200 y 1600, 1600 con 3200 y 200 con 3200. Haciendo los cálculos nos damos a entender que los valores no son totalmente iguales por el error relativo que estos tienen, pero sí se aproximan considerablemente su valor. Bueno, en conclusión del experimento 3 sería que la configuración que nos brindó mejores resultados fue el núcleo cerrado, ya que este tiene pérdida de campo magnético y flujo menor. En la segunda sería, se determinó la relación que hay entre la transformación teórica y experimental y las razones por qué ocurren y por qué el valor pico brindado en el Lawyer Pro es mayor que el valor RMS por el multímetro. Y 3, se comprobó que los resultados de la relación de la transformación teórica son similares al experimental con un pequeño margen de error.